entidad pública para llegar al contrato estatal y para llegar a la ejecución y la obtención del bien o servicio que requiere la entidad pública. En ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de gestión contractual, debemos empezar a mirar que este proceso tiene varias etapas que nosotros debemos tener absolutamente claras para poder determinar el proceso en sí mismo. Y aquí entonces hablaremos en esta parte de la charla del día de hoy sobre los principios, sobre las modalidades de selección de los contratistas y las etapas del proceso de gestión contractual. De tal manera que este desarrollo del proceso de gestión contractual nos permita no solamente seleccionar el contratista que ha de desarrollar el objeto que requiere la entidad pública, sino además continuar con todo el proceso subsiguiente de ejecución, evaluación, control y liquidación del contrato. En ese sentido diremos, y mirando la etapa, la parte final de la charla, del cuadrito, tenía la diapositiva en la otra, pero aquí ya con esta pantalla grande me permite trabajar sobre esta sin necesidad de cambiar la diapositiva. Digamos que el proceso de gestión contractual tiene tres etapas que la entidad pública debe agotar de manera puntual y de manera integral. Una primera etapa que vamos a denominar etapa precontractual. Y aquí, aun cuando nos estamos refiriendo a la actividad que la entidad pública va a adelantar, también debemos tener presente en todo momento que, si bien es cierto, la entidad pública tiene la dirección del proceso de gestión contractual, nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal, podemos participar como ciudadanos en diferentes etapas del proceso, ¿cierto? Entonces, el proceso de gestión contractual tendiente a seleccionar los contratistas tiene, o lo vamos a dividir en tres grandes etapas. Una primera etapa, que es la etapa precontractual. Y entonces, esa primera etapa va a tener dos grandes procesos, ¿cierto?, que van desde cuando la entidad empieza a diseñar el contrato, a realizar todas las actividades de planeación tendientes a pensar en un futuro contrato, y va a terminar esta primera etapa precontractual hasta el momento en que adjudiquemos el contrato. La segunda etapa se llama etapa contractual. Es decir, desde el momento en que perfeccionemos el contrato y durante toda la ejecución que él mismo pueda dar. Y tendremos una tercera etapa, que será una etapa que vamos a llamar postcontractual, que la vamos a identificar también como aquel periodo que requiere la entidad para liquidar el contrato. Ahora bien, miraremos que estas formas de ejecutar el contrato pues pueden estar ajustadas a unos caminos o parámetros normales de ejecución, pero puede haber eventualidades en las cuales el contrato no se ejecute en la forma normal en que se requiere, y pueda generarse alguna serie de situaciones que permitan o la terminación anormal del contrato o la utilización de una serie de cláusulas excepcionales que el Estado tiene para permitir la ejecución del contrato
y poder disciplinar a sus contratistas cuando estos no cumplen, no ejecutan las actividades en la forma en que debiera hacer. Bien, entonces ubicándonos en que el proceso de gestión contractual tiene tres etapas: precontractual, contractual y postcontractual. Vamos a dedicarnos a hablar en esta primera partecita del curso de la etapa precontractual. Y allí entonces nos vamos a remontar al principio, a los principios de la contratación estatal y especialmente al principio de planeación. Digamos que en la charla de hoy hablaremos del principio de planeación, pero también vamos a hablar en varias partes de la charla del principio de publicidad y hablaremos también de un tercer principio que vamos a llamar principio de selección objetiva. Y de una vez entonces establezcamos o empecemos a hablar del principio de planeación, siempre tendiente a seleccionar el contratista. Y en este camino, entonces, el contrato estatal, cuando se llega al contrato, eso no es el comienzo del proceso de gestión contractual, sino que para que podamos llegar al contrato estatal, ya la administración pública tiene que haber agotado una serie de pasos que evidencien que ese contrato es necesario. El contrato estatal no puede ser producto del capricho del ordenador del gasto. El contrato estatal no puede ser el resultado simplemente de la improvisación de un ordenador del gasto que simplemente dice hagamos tal cosa porque sí. No, el proceso de gestión contractual tiene una serie de fases, de etapas que empiezan entonces, como lo dijimos, en esta etapa precontractual y que se desarrolla a través del principio de planeación. Entonces, cuando la entidad pública, llámese municipio, llámese departamento, llámese ministerio, llámese unidad administrativa especial, cualquier organismo que tenga competencia para celebrar contratos debe empezar por planear, por planificar el contrato. Ya nosotros en la primera sesión hablábamos cómo la planeación del contrato o la planeación de la gestión pública empieza incluso desde el mismo proceso de campaña electoral, se desenvuelve de manera posterior a través de la elaboración de un plan de desarrollo con metas, objetivos, estrategias y continúa luego con algunos elementos del sistema presupuestal, entre los cuales vamos a contar o vamos a referirnos hoy principalmente a uno de ellos, que es el presupuesto anual que debe contar la entidad pública. Por eso, dentro de este sistema presupuestal, es que dentro de la vigencia fiscal, y entonces aquí introducimos un concepto que es bien importante que se tenga en cuenta dentro del principio de planeación, y es que cualquier contrato que la entidad quiera ejecutar debe planearse para ejecutarse dentro de la vigencia fiscal. ¿Qué es la vigencia fiscal? ¿Qué es la vigencia fiscal? Es el tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces es un periodo de un año que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y entonces aquí quien empieza a planear un contrato debe tener en cuenta que debe hacer una serie de documentos
necesarios. Entre ellos, y allí nos referiremos al estudio previo, en el cual lo primero que debe justificar es la necesidad de la adquisición del bien o servicio de que se trata. Y la necesidad va enfocada en dos sentidos. Si necesito la adquisición de ese bien, ese servicio o la contratación de esa obra pública, si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es: ¿este es el momento? ¿Esta es la oportunidad para que se empiece el proceso de gestión contractual pendiente de la adquisición de ese bien o servicio? Entonces, en el primer capítulo del estudio previo, pues lo que nosotros estudiamos y analizamos es la necesidad. Si es necesario, perfecto, debidamente justificado. Si es oportuno, perfecto, ¿cierto? Y aquí llega entonces un primer análisis que debemos hacer, y es que cuando nosotros determinamos la necesidad de adquirir un bien o un servicio, principio de planeación, y aquí estamos, repito, en la primera etapa precontractual, en una fase interna, porque esa etapa precontractual, diremos que la etapa precontractual podemos dividirla en dos grandes fases. Bueno, quería decirles entonces, muchas gracias, que la etapa precontractual la vamos a dividir en dos grandes etapas o dos grandes fases. Una fase interna. En esa fase interna, ¿quiénes actúan? La administración, a través de sus equipos técnicos, ¿cierto? Entonces, en la fase interna, la administración pública empieza a realizar toda esta serie de documentos necesarios para documentar la necesidad de la adquisición del bien o del servicio, la contratación de una obra pública. Y entonces allí, una vez determinada la necesidad, hay que empezar a mirar otros componentes. Por ejemplo, la necesidad que vamos a estudiar es la adquisición de papelería, ¿cierto? Para que la administración pueda operar durante la vigencia prospectiva. Y cuando decimos papelería, pues allí no hemos dicho nada. Entonces tenemos que empezar a ver qué tipo de papelería vamos a necesitar, en qué cantidad. Y cuando nosotros decimos necesitamos papel carta, tamaño, el papel carta de características, por ejemplo, de un peso determinado, papel oficio, marcadores, esferos, y determinamos todo un estado de mercado, eso nos tiene que decir qué cantidad de cada uno de esos insumos necesitamos y cuánto vale cada uno de esos elementos. Es decir, que eso implica que la entidad debe hacer algo que se llama un estudio del sector que nos permita determinar aquí, en el lugar en el cual voy a hacer la convocatoria, cuánto me vale cada uno de esos elementos. Y todo esto, estudio del sector para determinar el presupuesto oficial, es decir, el valor de la convocatoria que voy a realizar, ¿cierto? Principio de planeación. La administración pública no puede decir, voy a hacer una convocatoria para comprar papel. ¿Papel qué es? Hay 1000 referencias, ¿cierto? O por ejemplo, voy a hacer una convocatoria para construir una placahuella. Pero la placahuella, ¿con qué características? ¿En qué lugar? ¿En qué dimensiones? ¿Qué ancho tiene la vía? ¿Tiene cunetas? ¿Tiene en qué materiales? Todas esas características puntuales deben diseñarse, deben establecerse, deben puntualizarse. Frente a la obra pública, entonces, ¿qué cantidades de obra se requieren? ¿Cierto? ¿Cuánto concreto? ¿Cuánta varilla? ¿Cuánta piedra? ¿Cuánto cemento? De tal manera que una vez establecidas todos los ítems necesarios para poder construir la obra, una vez establecido el valor
unitario de cada uno de esos elementos o insumos que se requiere. Una vez cuantificado el total de cada uno de esos ítems, me permite determinar un presupuesto oficial, agregándole además lo que tenga que ver con los impuestos locales, lo que tenga que ver con el AIU para efecto de las obras públicas, administración, imprevistos, utilidades. Todo eso debo preverlo de manera anterior en una fase interna de la administración. Porque cuando la administración ya decida salir de la etapa precontractual en la fase interna a realizar las convocatorias, en la convocatoria tiene que estar todo absolutamente claro sobre lo que se requiere, ¿cierto? Entonces, en esta fase interna, repito, hacemos todo lo que corresponde a los estudios previos necesarios que me permitan determinar la necesidad, que me permitan determinar las características técnicas de los bienes o servicios que voy a adquirir, que me permita determinar el valor, y eso me va a llevar al presupuesto oficial. Y luego tengo que entrar a mirar otra cosa. Tengo dinero en el presupuesto programado para tal adquisición, bien o servicio. Y entonces, ¿cómo hago para saber si tengo ese dinero en el presupuesto de la vigencia? Entonces le solicitamos a la dependencia de Hacienda, de presupuesto, como se llame, que nos expida el certificado de disponibilidad presupuestaria, ¿cierto? Claro, que tenga apropiación suficiente con ese objeto. Les voy a construir la placa huella que del sector urbano conduce a la vereda El Saque, por decir algún nombre, y entonces ya determiné que esa placa huella en una extensión de 400 metros con un ancho de 6 metros me vale 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Distribuido perfectamente todos y cada uno de los ítems necesarios. Entonces, hasta ahí todavía ya determino la necesidad, determino qué quiero, y tengo que verificar como entidad pública si cuento con el presupuesto correspondiente en la entidad. Y entonces solicitaré lo que se llama el certificado de disponibilidad presupuestaria. Pero todavía debo verificar si he cumplido otro instrumento de planeación. Ese contrato que estoy proyectando se encuentra incluido en el banco de proyectos, ¿cierto? Muy bien. Porque resulta que cualquier bien o servicio u obra pública que la entidad quiera adelantar con recursos de inversión debe tener previamente la inscripción en el banco de proyectos. Entonces pido la certificación correspondiente del banco de proyectos. Perfecto, ya tengo CDP, ya determiné la necesidad, ya determiné las cantidades, el presupuesto oficial, ya determiné que está inscrito en el banco de proyectos, pero aún me falta ver si ese proyecto lo tengo proyectado en el plan anual de adquisiciones. Y cuando ya verifico, ya elaboro la necesidad, hice el estudio del sector, determiné el presupuesto oficial, verifiqué que tengo el CDP correspondiente, la apropiación que me permite adelantar el contrato, veo que lo tengo inscrito en el banco de proyectos y adicionalmente veo que lo tengo programado en el plan anual de adquisiciones. Ahí sí, cuando ya agoté todas las posibilidades internas de planeación, ahí sí sigo en la etapa precontractual y me salgo de ahí y me voy a una segunda fase en la etapa precontractual que vamos a llamar, todavía no, hasta ahora vamos a ver una etapa de comparación. Hasta ahora voy a salir a buscar al contratista que necesito, ¿cierto? Y entonces ahí nos vamos a ir a la parte de encima de la diapositiva, a la segunda, modalidades de selección del contratista. En el estudio previo
en la fase precontractual debí haber concluido qué modalidad de selección del contratista voy a utilizar, ¿cierto? Y para ello tuve que tener en cuenta algunos factores, ¿cierto? Principalmente las características del contratista y el presupuesto oficial que voy a destinar para salir a la convocatoria, ¿cierto? Esto porque, dependiendo de la cuantía o dependiendo del contratista, debo saber qué modalidad de selección del contratista voy a utilizar. Alan, por favor, me cambia de esta diapositiva a la otra. Gracias. Esto entonces nos lleva a determinar que en esa fase previa, además debía haber elaborado otro documento, casi para la gran mayoría de convocatorias, que se llaman pliegos de condición, en el cual establecemos las condiciones necesarias para poder llegar a seleccionar la modalidad y llegar al contratista que vamos a utilizar. Entonces, estamos en la etapa precontractual, y esa etapa precontractual, como les decía, tiene las dos fases: la fase interna y la fase de convocatoria y comparación. Pero en la fase interna, entonces, decíamos que agotamos todas las instancias de planeación: estudios previos, estudios del sector, pliegos de condiciones, pliegos que, repito, hoy casi todos se orientan por los que ha establecido Colombia como eficiente en desarrollo de la ley 1881 principalmente, y también algo de la 2196, en virtud de la cual en la gran mayoría de procesos, por lo menos en obra pública y infraestructura vial, siempre será pliego tipo. Es decir, que se busca que no se ajusten, como decíamos en la sesión correspondiente, a pliegos así, sino que sean transparentes y permitan la mayor cantidad de personas que puedan participar en el proceso. Entonces, una vez hechos todos estos análisis que estábamos planteando, pues llegamos a la fase de convocatoria y comparación, y vamos a proceder a la apertura del proceso contractual. Pero aquí es importante que nosotros miremos entonces cómo se debe llegar. Estaba buscando aquí la de las modalidades de selección para que logremos determinar cuál de los diferentes procedimientos es el que vamos a adelantar. Parece que en esta diapositiva no lo tengo, pero bueno, no interesa. En ese sentido diremos que en esta fase de apertura, antes, desde el estudio previo, nosotros debimos haber determinado de manera clara qué modalidad de contratación vamos a realizar. Y aquí entonces diremos que hay dos grandes grupos de modalidades de selección. La primera es la regla general, que implica que debe haber convocatoria pública. Convocatoria pública. La ESET, es decir, que se garantice la competencia, que se le garantice el principio de selección objetiva, es decir, que todas las personas que estén en capacidad de vendernos o de prestarnos el servicio o de realizar la obra tengan la posibilidad de ofertar, de presentar propuestas ante la entidad. Es decir, la regla general cuando vamos a seleccionar el contratista es, repito, que haya convocatoria pública. La excepción es la contratación directa. Entonces, ya diremos que la contratación directa única y exclusivamente la podemos realizar
en aquellos eventos en los cuales la ley expresa y taxativamente haya dicho acá se puede contratar de manera directa. Lo repito, es la excepción. La regla general es la convocatoria pública. Y cuando hablamos de convocatoria pública, el legislador nos ha desarrollado 4 modalidades de selección del contratista. La primera, licitación pública. La segunda, selección abreviada, la cual podrá ser o selección abreviada de menor cuantía o selección abreviada a través de subasta inversa. La tercera modalidad de selección, el concurso de méritos. Y la cuarta, la mínima cuantía o invitación. ¿Y cómo determinamos nosotros en una entidad pública cuándo es licitación, cuándo es selección abreviada o cuándo es un proceso de mínima cuantía? Por el monto. Por la cuantía. Y entonces ahí el primer factor, cuando el factor a determinar para determinar la modalidad de selección es la cuantía, deberemos tener en cuenta el presupuesto de la entidad. El presupuesto de la entidad, ¿cierto? Y eso nos permite, de acuerdo al presupuesto de la entidad, determinar cuándo es mayor cuantía, cuándo es menor cuantía y cuándo es mínima cuantía. Entonces, imaginémonos que nuestro presupuesto se encuentra o es de más de 1 millón de salarios mínimos legales, ¿cierto? Presupuesto del Departamento de Comunidad Marca. Allí entonces se establecen, y digamos que es muy simple, la fórmula es idéntica, solamente cambia de acuerdo a el presupuesto, ¿cierto? En este caso, nos dice la norma, si estamos con un presupuesto sumamente grande, allí entonces la cuantía, la mayor cuantía, ¿cierto?, se da a partir de 1000 salarios mínimos legales mensuales. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy el salario mínimo es 1.116.000. Pero hagamos de cuenta, para efectos de que la agilidad mental nos permita trabajar fácilmente, que estamos en el año pasado y entonces el salario mínimo es 1.000 millones. Es 1 millón, ¿cierto? El año pasado el salario era 1 millón, hoy es 1.116.000. Pero para que hagamos la cuenta y nos quede fácil comprenderlo a todos, devolvamos al año pasado y decimos que el salario mínimo es 1 millón. Entonces, mayor cuantía, ¿cuánto? 1.000 millones. Entonces, si el contrato que estamos diseñando vale 1.000 millones y 1 peso, nos vamos por la y esa se llama licitación pública. Licitación pública, ¿cierto? Si el contrato está entre el 10% de la mayor cuantía y esta mayor cuantía, ¿cuál es el 10%? 100. Para el ejemplo que estamos proponiendo, entonces son 100 millones. Si el contrato está entre 100 millones y 1 peso y 1.000 millones, entonces es menor cuantía. ¿Y allí qué modalidades de selección utilizaremos? La selección abreviada. La selección abreviada. ¿Listo? Y si estamos en mínima cuantía, es decir, ¿desde cuánto hasta cuánto? Desde 1 peso hasta 100 millones. Hasta 100 millones. De 100 millones, 1 peso a 1.000 millones, ¿cierto? Es mayor cuantía, es selección abreviada, ¿cierto? Ya no es mayor cuantía, sino menor cuantía, ¿cierto? Y si es entre 1 centavo y 100 millones,
en la mínima cuantía, y entonces allí adelantamos un proceso de mínima cuantía o limitación. Esto puede parecer complejo, pero realmente no lo está. La entidad pública tuvo que haber determinado en su estudio previo cuál es el presupuesto oficial, y eso le permite determinar allí dónde se va a ubicar, o en licitación pública, o en selección abreviada, o en mínima cuantía. Pero hay una modalidad que también requiere convocatoria, que es cuando lo que yo necesito no va referido al valor del contrato, sino que va referido a la calidad de la persona que quiero contratar. Por ejemplo, vamos a hacer una escultura alegórica a el Zipa, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántos escultores hay en el país? Muchos, ¿cierto? Pero seguramente que si el escultor es un chico juicioso, que está terminando su carrera de artes y sabe muy bien el tema, pues de pronto lo que él cobre puede ser importante, pero si el escultor que nos va a hacer la obra se llama Fernando Botero, pues seguramente el valor de la misma obra, con los mismos materiales, con las mismas cantidades, del mismo tamaño, vale más. pues el precio será otro, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos seleccionar un contratista a través de concurso de méritos, ¿qué nos importa? El bien, el valor de la obra que se va a hacer, o la calidad del contratista. En el concurso de méritos, lo que nos importa es la calidad del contratista que va a adelantar la obra. Por eso veremos en este concurso de méritos, cuando ya se seleccionan y evalúan las propuestas, a quien queda en primer lugar no le adjudicamos el contrato, lo llamamos a negociar. Listo, perfecto. Señor Fernando Botero, excelente que usted nos quiera hacer esa obra, pero para hacer esa obra nosotros no tenemos sino 50 millones. Nos hace la obra por eso. Y él puede decir sí, o puede decir no, yo valgo mucho más. Y entonces, si él dice no, entonces al que quedó un segundo, ya, muchas gracias Fernando, qué honor fuera, pero no podemos pagar eso lo que usted vale, llamamos al que está de segundo y con él negociamos, y si no podemos acordar con él, porque hayan cumplido las condiciones técnicas que requieren. Entonces, en el concurso de méritos lo que nos importa es la calidad de la persona, y eso también se usa el concurso de méritos para seleccionar a los interventores que van a vigilar la ejecución de las obras públicas en las entidades. También allí nos importa la calidad de la persona que va a realizar la interventoría, ¿cierto? Y en estos procesos, entonces, por eso existe la fase de negociación luego de que se ha hecho la evaluación, porque allí más que el precio, claro, nosotros decimos, para eso tenemos tanta plata, y hacemos la convocatoria, y se nos presentan, y cuando se nos presentan, entramos a negociar, ¿cierto? Y le adjudicamos a quien nos acepte la propuesta acorde al presupuesto que queremos. Entonces, recapitulando, fase de clonación para seleccionar contratistas. Al interior de la administración todavía no hemos salido a hacer convocatorias. Una vez terminamos toda la fase de planeación, verificamos que contemos con todos los documentos precontractuales como licencias, permisos, estudios previos, estudios del sector CDPs, constancia de banco de proyectos, inscripción en el plan anual de adquisiciones. Ahí, en ese momento, entonces salimos y expedimos un acto administrativo de apertura. Ahí le estamos diciendo a la comunidad en general, venga, aquí tenemos la intención de celebrar este contrato con este objeto.
para lo cual tenemos determinado presupuesto oficial y para lo cual establecemos el siguiente cronograma, claro, transparente, ¿no? Y en el cual debemos cumplir los términos establecidos en la norma. Debemos cumplir de manera clara todos los términos legales. Entonces, licitación pública. Publicamos el pliego de condiciones, el prepliego de condiciones y los estudios previos y todos los documentos precontractuales. ¿Dónde los vamos a publicar? Para que las personas interesadas puedan saber que hay una convocatoria con ese objeto en la entidad pública. En el sistema electrónico para la contratación pública. ¿Esto para qué? Para garantizar el principio de publicidad. Porque es que antes de la ley 850 del 2007, que es la norma que nos establece el sistema electrónico de la contratación pública, las entidades públicas donde garantizaban este principio de publicidad, no había un sistema único, no había un sistema electrónico como el que tenemos hoy, y en consecuencia las convocatorias se publicaban en la cartelera, pero por allá en el último rincón donde nadie lo viera, ¿cierto? O en licitación decía que se debían hacer hasta 3 avisos en periódicos de amplia circulación, y entonces iba y se hacían las publicaciones en el Diario de la República, ya en medio de los 2000 edictos y publicaciones que hay, de los avisos clasificados del tiempo, donde nadie iba a ver eso. El principio de publicidad era un saludo a la bandera, ¿cierto? Con el SECOP esto cambia y se empieza a establecer que la publicidad se haga en un sistema único de contratación, que es el sistema electrónico para la contratación pública. De tal manera que allí cualquier interesado pueda verificar que hay una convocatoria en determinada entidad pública para realizar tal obra o adquirir tal bien o tal servicio. Y entonces se hace todavía no expedimos el acto administrativo. Hasta ahora estamos publicando los documentos precontractuales con la intención de seleccionar un contratista, ¿cierto? Y si es licitación pública, digamos para hacer la placa huella que nos vale 2.000 millones, en el ejemplo que pusimos, entonces es licitación pública, ¿cierto? Y la publicamos, esos documentos precontractuales durante 10 días. Durante 10 días. ¿Y para qué hacemos esa publicación previa? Por 10 días. Si es 10 días, si es licitación pública, o 5 días si es un proceso de selección abreviada, o 5 días si es un concurso de méritos para seleccionar un interventor o una persona especializada con conocimientos técnicos, o un día si es una invitación de mínima cuantía. ¿Y para qué hacemos esa publicación? ¿Cuál será el objeto de que hagamos esa publicación? Transparencia. Transparencia. ¿Pero para qué? Para que haya más ilícito. Conocimiento para los interesados. En parte, sí, para conocimiento de los interesados, ¿cierto? Todavía no hemos hecho la convocatoria, estamos en prepliegos, ¿cierto? En etapa todavía ya externa, porque ya publicamos, ya nos salimos de la dependencia pública y nos fuimos a comunicar, porque nos indicó que tenemos la intención. ¿Para qué más? Para que los interesados puedan manifestarle a la entidad si el proceso de planeación que ellos hicieron y las condiciones o los requisitos que exigen están acordes con la dinámica de ese mercado. ¿Y quiénes son los interesados? Los oferentes. ¿Solo los oferentes? ¿Solo los comunidad, contratistas? la comunidad. Todos nosotros, ¿cierto? Allí lo que se busca agotar con el principio de planeación es que cualquier persona
desde luego, también los interesados en suscribir el futuro contrato puedan revisar los documentos y nos puedan hacer todas las observaciones que crean conveniente. Todas. ¿Cierto? Todas. Procedentes o no, ¿cierto? Puede llegar una observación que diga: señor alcalde, esa obra que usted va a contratar no la necesitamos en el municipio, porque la prioridad es aquella y no esta. Entonces le solicito que no abra la convocatoria. Puede llegar la observación del ciudadano que diga: señor alcalde, pongo el ejemplo del alcalde porque es lo que tenemos al frente, pero puede ser el gobernador, el presidente, el ministro, que sea. Ese presupuesto oficial que usted ha establecido para la convocatoria que estamos mirando tiene precios demasiado altos, lo cual evidencia sobrecostos. O puede llegarnos cualquier tipo de observación técnica, como aquellas que llegan y dicen: el CAD de contratación establecido o la experiencia requerida no corresponde con la magnitud de la obra. Como temas puntuales que digan: es que los diseños establecidos para la obra están desactualizados, o los precios unitarios están, normalmente no nos dicen que están costosos, sino que no alcanzan para todo tipo de observación, ¿cierto? Todo tipo de observación. ¿Y en qué periodo nos hacen las observaciones? En esta fase, en esta publicación previa, ¿cierto? O sea, dentro de los 10 días si es presentación pública, dentro de los 5 días si es selección abreviada o concurso de méritos, o dentro del día si es una mínima cuantía. El tema de la mínima cuantía, y para todos, cuando se habla de días, es el día completo, ¿no? Yo publico hoy, no puedo decir que hoy es el primer día, porque estoy vulnerando, estoy incumpliendo. Yo publico hoy, el primer día es mañana, y cuento 10 días hábiles. ¿Y cuáles son los días hábiles? Hay que tener en cuenta la equidad. Normalmente, sábado y domingo es un día no hábil para la mayoría de entidades públicas, pero ahora en muchos municipios laboramos los sábados. Entonces, si nosotros en ese municipio laboramos un sábado, pues el sábado también es un día hábil, ¿cierto? Entonces, para efecto de que hay veces llegan observaciones que nos dicen: es que ustedes no están cumpliendo los términos legales por cuanto. Entonces nosotros voy a explicar lo que pasa es que en este municipio trabajamos el sábado, por lo tanto para nosotros el sábado es un día hábil y por lo tanto lo contamos dentro del término del programa. Pero eso se debe colocar en el pliego, porque no puedes hacer una observación como te la envío y no está dispuesto como que aclaran sobre lo que ya está escrito, tiene que dejar referencia del pliego. Exactamente. Y es posible que muchas oportunidades hayan olvidado escribirlo en el pliego y entonces tiene que explicarle: perdóneme, pero sucede que aquí es el día sábado y se explica el acto administrativo mediante el cual se adoptó la jornada laboral, todo pues para que quede absolutamente claro. Listo, ya nos hicieron dentro del término de traslado, el término de publicación, las observaciones. La entidad pública, ¿qué hace con las observaciones? Debe dar hasta si las acepta o no. Que dar respuesta a todas sus observaciones. Obviamente la entidad, acorde a la naturaleza de las observaciones, analizará cuáles acepta y cuáles no. Obvio, repito, la administración pública no actúa por caprichos, entonces tiene que justificar debidamente su respuesta, ¿cierto? Tiene que justificar. Se trata de garantizar la mayor concurrencia, la garantía, los principios de selección objetiva, de libre concurrencia, todo esto, pues, pero debe darle respuesta a todas, antes de
proceder a la apertura del proceso contractual correspondiente. Ahora bien, ¿listo? ¿Para qué más servirá el término de publicación de los prepliegos y el término adicional, el término que está establecido allí? Ya dijimos, importantísimo para que la comunidad, para que los interesados nos hagan observaciones frente a las cuales la entidad tiene que responderlas de manera íntegra, ¿cierto? Aceptándolas. ¿Para qué más servirá? ¿Para hacer comparación? La entidad comparativa. Todavía no, porque no hemos abierto todavía el proceso. Cumplir con el principio de publicidad. Claro, esto es garantía del principio de publicidad, y ya dijimos, primera gran característica es que las personas nos puedan presentar, los ciudadanos, ¿cierto? Nos puedan presentar observaciones. ¿Puedo yo decirle a alguien, a usted no le acepto la observación, porque usted no vivía aquí en mi municipio y usted no se va a beneficiar de esa obra, ese servicio? No. Le puede llegar la observación del ciudadano que vive en Miami, que le dio por entrar al SECOI y encontró ahí y dijo, oiga, pero y tengo que responder, ¿cierto? Antes de, tenemos en licitación 10 días de publicidad. Entonces, si el día 11 voy a expedir el acto administrativo de apertura de la licitación, antes de que yo publique el acto administrativo, debo haber publicado la respuesta a las observaciones. Entre otras cosas, porque con la respuesta a las observaciones es posible que yo cambie algunos aspectos de los pliegos de condiciones. Entonces, el proyecto de pliegos o prepliego debo publicarlo con la apertura, pero ya se va a llamar pliego definitivo, ¿cierto? Y allí entonces, si acepté algunas observaciones, pues debo haber introducido las modificaciones acorde a las observaciones. ¿Y habría réplica? ¿Hay esa posibilidad? Sí, ya pasó a esa etapa, pero antes de que, siguiendo todavía en la etapa de publicación de prepliegos, hay otro tema bien importante que no debemos olvidar. Para que se mire si hay solicitud de limitación de las MIPIMES. De las MIPIMES, ¿cierto? Sí, Claro. La observación que pasa el día 10. Está bien. Por eso yo no puedo en el cronograma decir que la respuesta la doy el día 10, porque entonces estaría negando la oportunidad a alguien que llegó a la casa el 10º día a las 9 de la noche y se acordó que está la licitación en camino y se sentó. Hoy aceptamos las observaciones por regla general vía electrónica, y usted se sentó en su computador, revisó los temas que quería observar y nos los observó 11:59, ¿cierto? Entonces no puedo decir que la respuesta sea porque el niego ese derecho. Ahora, a propósito de eso, entonces la observación las contestaré el día siguiente, el 11, y ese mismo día aún, ¿cierto? Yo no puedo sentarme a contestar las observaciones a día, porque seguramente si son cuantiosas no alcanzaré. Y si no alcanzo, pues tengo que contarles que no alcanzo y decir cuándo voy a contestar y cuándo podremos abrir el proceso. Pero se me ocurre otra pregunta. Usted se sentó juicioso, llegó a hacer sus observaciones y me las envió al correo habilitado para ello. Y son las 12:03. Ya es temporáneo. Son extemporáneas, ¿cierto? La entidad las contestó. ¿Y la entidad tiene que responderle? Sí. La entidad tiene que responderle, ¿cierto? Pero la entidad puede optar por una de dos decisiones. Derecho a Decirle, petición. lamento informarle que su observación es extemporánea. Muchas gracias. ¿Cierto? Ahora, eso puede ser y es válido. Pero si la observación es de tal magnitud, por ejemplo, que me está diciendo, es que yo aquí acabo de verificar las cantidades contra los precios unitarios y encuentro que el presupuesto oficial no es de 900 millones, sino que sumadas las cantidades y los precios
que se requiere me da, y con el IU propuesto por usted, el 33%, me da 1.100 millones. Vea la magnitud de la afirmación, ¿cierto? En el ejemplo que pusimos de que la mayor cantidad son 1.000 millones, no es lo mismo que sean 990 a que sean 1.010, porque eso le va a cambiar la modalidad de selección del contratista, ¿cierto? Entonces yo tengo que entrar a verificar si sí, son extemporáneas, pero no obstante, de oficio voy a contestarla por lo siguiente, ¿cierto? Y normalmente pues contestar, pues no. Entonces yo siempre sugiero a las entidades que asesoramos que contestemos de fondo lo que nos están preguntando, ¿cierto? En este caso, para garantizar que, pues, señoritas, esto se puede mostrar. Bueno, otro espacio para el cual se garantiza la publicidad de estos 10 días o de los casi en licitaciones poco utilizar esta instancia, pero es que recuerden, nosotros en la sesión pasada hablábamos de la solicitud de convocatorias a MIPYMES, ¿cierto? A MIPYMES. La entidad pública tiene que haber determinado si su presupuesto oficial es ¿hasta cuánto? 125. ¿Hasta cuánto? Dijimos 500 millones, pero por el ejemplo, pero eso varía. Por ejemplo, hoy estamos, según el precio de ayer, estamos en los 500 millones. ¿Qué es lo que nos importa que tenemos que mirar cuando vamos a sacar la propuesta? $125.000. $125.000, ¿cierto? Porque si es hasta 125.000, se puede limitar a MIPYMES. Entonces la entidad debe haber dicho, recuerden que en la convocatoria, cuando publica pliegos, debe allí haber dicho en alguna parte, esta convocatoria se podrá limitar a MIPYMES de acuerdo a la plantilla, etcétera, por debajo de los $125.000, se podrá limitar a MIPYMES, y allí determina la instancia territorial o del municipio o del departamento o del país. Claro, eso tampoco puede ser caprichoso, ¿no? Y el estudio del sector tiene que habernos demostrado que la entidad en el municipio tiene varias empresas sin capacidad de ofertar un bien o servicio, o en el departamento existen varias empresas para limitar el bien o servicio, o en el país. Un tema que nos pasa mucho cuando limitamos al departamento de Cundinamarca, podemos limitar, por ejemplo, Zipaquirá, Cota, o departamento de Cundinamarca. Algo que nos preguntan frecuentemente es, y bueno, Bogotá hace parte de Cundinamarca para efecto de la limitación de las MIPYMES. Sí. Y he visto respuestas de especialistas que dicen, claro. Resulta que lo que dice la norma es que la limitación se hará por entidad territorial. Y Bogotá es una entidad territorial totalmente diferente de Cundinamarca, ¿cierto? Es una persona jurídica diferente al departamento de Cundinamarca. Consecuencia, la respuesta que nosotros entregamos cuando la limitación se hace al departamento de Cundinamarca y nos llegan solicitudes o propuestas de Bogotá es, miren lo que dice la norma, entidad territorial. Se limitarán por entidad territorial. Y si bien es cierto que Bogotá es la capital de Cundinamarca, ¿cierto? No. Eso es para un tema estrictamente administrativo, pero desde el punto de vista jurídico, consultando lo que dice la Constitución Política de Colombia, Bogotá es una entidad territorial diferente a Cundinamarca, ¿cierto? Si la limitamos a Cundinamarca, pues con más razón, ¿cierto? No, por eso, si la limitamos a Cundinamarca, pues, y me llega una propuesta de Risaralda o del Valle o del Tolima, no, que es que yo estoy aquí cerquita porque soy de Melgar. Pues sí, pero ustedes
Tolima, no Cundinamarca. Rechazada por no cumplir la condición de MIPYME territorial, ¿cierto? Entonces, a más tardar, el día hábil anterior a la apertura del proceso, se puede hacer la solicitud de limitación a MIPYMES. ¿Quiénes pueden solicitar la limitación? La entidad territorial dice, esta podrá limitarse a MIPYMES. ¿Quién solicita la limitación? ¿Las MIPYMES? Las MIPYMEs. ¿De dónde? Del territorio. Del territorio frente al cual se está solicitando la limitación. ¿Cuántas? Mínimo dos. Mínimo dos. Es decir, que se solicitará mínimo dos. Y si dos o más MIPYMEs solicitan limitación, la entidad territorial puede decir sí o decir no. Exactamente. Si el presupuesto de la entidad, de la convocatoria, perdón, es hasta 125.000, ¿cierto? Y llegan las dos solicitudes de limitación y las dos MIPYMEs que nos piden limitar cumplen las condiciones de ser MIPYMEs del territorio al cual está limitando, la entidad tiene obligatoriamente que limitar. Es más, la entidad pudo haberse olvidado de limitar, de decir que esta convocatoria se limitará a MIPYMEs, pero no obstante, dentro del término, antes del día de apertura, llegan dos diciendo, se me olvidó, pero la ley dice, y esto está por debajo de $125.000, solicito se limite. ¿La entidad qué tiene que hacer? Obligatoriamente limitar. Obligatoriamente limitar. La MIPYM puede solicitar esa limitación solo a MIPYMES o también a MIPYMEs del territorio que está contratando. La entidad determina el área geográfica. Eso sí no tiene relevancia a la MIPYM, no se lo puede exigir la MIPYM. Ella puede exigirlo, pero si la entidad dijo, de acuerdo al mercado, nosotros considerábamos que se debe limitar al departamento de Cundinamarca para un número de empresas y la variación de precios, consideramos que se debe limitar al departamento en base a la entidad. La MIPYME, ¿qué es lo que hace? Presentar la observación, la solicitud de limitación acorde a la directiva del territorio. Listo. Llega el día de apertura del proceso de contratación, ¿cierto? Entonces, allí, en concurso de méritos, selección abreviada y licitación pública, la entidad expide un acto administrativo convocando, ¿cierto? Estableciendo el cronograma definitivo, publicando los pliegos de condiciones definitivos. Ya no es prepliego, sino que es pliego definitivo, ¿cierto? Y dentro de ese cronograma establece un pequeño lapso siguiente, y es para que haya observaciones al pliego, ¿cierto? Observaciones al pliego, porque pues es posible que frente a las respuestas a las observaciones que se hizo en el pliego, alguien no quede conforme y quiera solicitar alguna aclaración, que ya más que observaciones son aclaraciones, ¿cierto? Ahorita se aclare el pliego en determinado sentido. Y pues la entidad para eso debe fijar una audiencia, en licitación pública es obligatorio que sea audiencia, en las demás modalidades puede ser simplemente una respuesta escrita, en la cual se pronuncie sobre las solicitudes de aclaración. Lo mismo debe distribuir los riesgos. ¿Qué riesgos asume la entidad con este contrato? Contrato de obra, por ejemplo, ¿cierto? Y hay riesgo de que llueva mucho, hay riesgo de que el dólar se dispare y el cemento se nos suba, hay riesgo. Todos los riesgos que se puedan presentar deben haber quedado plasmados en los estudios previos, y aquí cuando se abre debe haber una audiencia para distribuirlos. ¿Qué
¿qué riesgos asume usted como oferente? ¿Qué riesgos asumo yo como entidad pública? ¿Cierto? Se hace entonces lo que dice declarar pliegos y de distribución de riesgos. Adicionalmente, esto en las convocatorias de obra pública se hace, ya no es obligatorio, pero sigue siendo recomendable que se establezca visita al lugar de la obra. Porque resulta que no es lo mismo que, digamos, la obra es la construcción del parque de Zipaquirá, a que digamos que la obra es la placahuella que queda llegando al parque. Y que no es por la vía central, sino que es por vía terciaria. O que de pronto para hacer la obra, vamos a construir una escuela, allá no hay vía carreteada. Entonces, los materiales que tengo que llevarlos. Entonces, el contratista debe conocer las condiciones particulares del lugar en el cual va a adelantar la obra, ¿cierto? Porque eso puede influir en los valores ofertados. Entonces, hoy la visita de obra no es obligatoria. En alguna oportunidad sí lo era, de tal manera que el que no iba ya quedaba eliminado. Hoy simplemente lo que se le dice al contratista es: si usted quiere, la visita de obra está al día, pero usted tiene que conocer las condiciones particulares del lugar para que después no venga a decir: uy, no, es que aquí hay afectación al principio de la economía porque los costos, yo no contemplé el transporte, de los fletes. No, eso debe quedar claro. Señor. No, porque no han llegado el requisito legal, se hace necesario colocar en el cronograma o citarlo igual, no piense declaración de riesgos, bajo qué formalidad es necesaria hacerlo. En la licitación pública y en la selección abreviada se establece que debe haber la distribución de riesgo, ¿cierto? Consecuencia, cuando se dice que debe haber la distribución de los riesgos que se debe asumir en el futuro contrato, pues si yo lo hago solo, como entidad pública, y digo, usted asume tales y yo asumo tales, pues como que le vulnero al eventual contratista la posibilidad de que se pronuncie sobre esos riesgos y sobre una indebida asignación de riesgos que se ha establecido allí. En licitación pública habla de la audiencia de asignación de riesgo, ¿cierto? Las demás modalidades es una posibilidad, pero pues uno recomienda que se haga siempre bajo audiencia, ¿cierto? Bajo audiencia. Pues está principalmente en el decreto único reglamentario 1082, que establece toda la reglamentación de estos temas de la contratación. Listo, ya aclaramos los pliegos, ya asignamos los riesgos, ya dimos la apertura, ¿no? Y ya dentro de la apertura aclaramos pliegos, asignamos riesgos, hicimos visita de obra, pero no la programamos. Si nadie quiso ir, listo, pero debe conocer. Ahí tiene que haber un término, bien un término, que no hay norma que nos diga de cuántos días es, si 2 días, si 5, si 10, si 15. La entidad, verificando las condiciones del futuro contrato, la urgencia del contrato, establece si ese término es de 5. Lo importante es que sea un término prudencial y justo para que los posibles oferentes puedan elaborar su oferta, ¿cierto? Y dentro de ese término se debe radicar las propuestas que presenten los futuros contratistas, los oferentes, únicamente dentro de ese término. Entonces, allí sí puede suceder que la oferta, la recepción de propuestas se vence a las 11 de la mañana del día lunes en el municipio, y el oferente que viene aquí, digamos, en la oficina de contratación del municipio de Zipaquirá, y el oferente de Bogotá se vino tranquilo a las 11 de la noche, tranquilo allá, y presentó mi propuesta, y se le presentó el trancón o la circunstancia especial que le impidió llegar oportunamente. Llegó a las 11:01.
pero vean, entonces, ¿de dónde vengo? ¿Le recibo la propuesta? No. Porque es no establecido. Para ello, una vez se cumpla la hora, se consulta la hora oficial, ¿cierto? Se imprime la hora oficial y se hace un acta. Se hace un acta en la cual se describan las diferentes propuestas que se recibieron en el proceso contractual. Entonces allí se dice quiénes se presentaron. 9 oferentes. 19 oferentes. Voy a hablar. 19 oferentes. Y describe uno el nombre del oferente, si es persona natural, si es persona jurídica, o es una propuesta conjunta de un consorcio o una unión temporal. ¿Quién es el representante? ¿Cómo se identifica? Dirección, correo de notificación. Las propuestas, por regla general, excepto en la mínima cantidad que no es obligatorio, deben tener una garantía de seriedad de la propuesta. Garantía de seriedad de la propuesta. Entonces, el número de la garantía, el valor de la garantía, ¿cierto? Nombre del contratista, el valor de la garantía, ¿cierto? La póliza. Eso ya lo miraremos en la evaluación. Todavía aquí no vamos a pronunciar sobre nada de la evaluación ni jurídica ni económica. Pero en licitación pública siempre debe llegar la oferta en dos sobres diferentes, sellados. Uno que contiene todos los documentos de la propuesta, documentos de los oferentes, documentos de experiencia, todos los documentos del oferente, todos los formularios que se hayan establecido, y otro sobre que contenga únicamente la propuesta económica. La propuesta económica. Entonces, el día de la apertura, ahí a las 11 en punto, se cerró. Describimos las propuestas, ¿cierto? El que llegó tarde no lo recibimos, ¿cierto? Describimos las propuestas que llegaron, pero no abrimos el sobre de propuesta económica. No lo abrimos. Ese se guarda para una audiencia posterior de apertura de propuesta económica. Y ya les voy a decir por qué. En licitación pública. En selección abreviada y en las demás modalidades no hay obligatoriedad de dos sobres, solamente uno en el cual viene una propuesta económica. Entonces, si es selección abreviada, allí escribimos valor de la propuesta. O si es mínima cuantía, con más razón escribimos valor de la propuesta. ¿Listo? En licitación pública no, dejamos el sobre de propuesta económica para verlo de manera posterior. Si estamos en una selección abreviada, no licitación, selección abreviada, es decir, en nuestro ejemplo, un contrato que tiene presupuesto oficial que va entre 100 y 1.000 millones, allí y se presentaron 19 oferentes, la entidad debe adelantar una audiencia que debe estar programada, que se llama, es que voy a devolver un poquito a la selección abreviada para decir dos cosas. En selección abreviada, una vez que expedí el acto de apertura, se abre un periodo de 3 días, y repito, 3 días es desde el primer minuto hábil hasta el último minuto hábil, ¿cierto? En el cual los interesados deben manifestar interés de participar en la convocatoria. Solamente en selección abreviada. Manifestación de interés de participar en la convocatoria. Y pueden llegarnos 1, 10, 20, 50, 100 manifestaciones de interés de participar en la convocatoria.
Pero aquí sí hay un elemento bien importante que debemos tener en cuenta. Y es que esa manifestación de interés es requisito habilitante. Es decir, quien no manifestó interés de participar, ya no puede participar de esa convocatoria. ¿Listo? En ese espacio de selección la intención mínimo de cuántos deben ser presentar la intención, si hablamos de una veeduría podría tener acceso a saber quiénes fueron los que participaron. Claro. De hecho, todo se tiene que llevar a su copia. Todos somos veedores. Sí, claro. Tan pronto se vencen los 3 días de manifestación de interés, debe hacerse un acto y debe subirse a SECO. Aquí hay sillas, aquí hay sillas, aquí hay 3 sillas. Normalmente la manifestación depende de la entidad, o es presencial, ¿cierto? O puede ser electrónica, de acuerdo a como se haya habilitado por la entidad. Dentro del principio de libertad de concentración que tiene la entidad pública, no es obligatorio que la presentación de ofertas o la manifestación de interés sea por medio electrónico. Algunas entidades prefieren establecer que esa manifestación de interés sea presencial. ¿Por qué? Porque eso realmente sí evidencia el interés que puede tener una empresa en presentarse y porque se puede controlar la persona que está radicando la manifestación, porque también es muy posible, y ha sucedido, que haya entidades o empresas que entonces digan para manipular esto, que eso manifestar interés, enviar manifestaciones de interés, y existen muchas manifestaciones de interés que incluso llegan al nombre de empresas que existen, legales, pero entre las empresas no tienen ni idea que los están vinculando por allá en unas propuestas, ¿cierto? Entonces, para evitar esas manipulaciones que se pueden dar, entonces se sugiere que sea presencial, pero pues nada impide que si la entidad determina que puede ser por medio electrónico, pues que se pueda hacer de esa manera. Mínimo 3 días para que hagan la manifestación de interés. ¿Cuántas manifestaciones de interés se requiere que lleguen? Mínimo. Las que sean por el máximo y por el mínimo. 3, 2. Entonces, esa respuesta quería ver para que diferenciemos. El día anterior a la apertura máximo se debió haber solicitado la limitación al mínimo, ¿cierto? O sea que en el acto de apertura, mínimo 2, en el acto de apertura nosotros ya dijimos, acorde a lo solicitado, esta convocatoria se limita a pymes, por ejemplo, del municipio de Zipaquirá. Ya lo dijimos desde el acto de apertura. Hicimos la apertura y a partir del día siguiente contamos 3 días para solicitud de manifestación de interés de participar en el proceso. Si no llega ninguna, ya desierta, ¿no? Desierta. Por cuanto ya no hay nadie que nos pueda presentar propuestas. Si llega una, entonces el hecho de que las MIPYMES soliciten limitar no las obliga a ellas a participar. No las obliga a participar. Pudo haber 4 MIPYMES pidiendo que se limitara, se cumplió ese requisito, limitamos y ninguna de las 4 se presenta. No pasa nada si llega una manifestación de interés de participar de otra MIPYME y cumple. ¿Va? Entonces, para que diferenciamos, quienes hicieron limitación de MIPYMES pueden presentarse, sí. Si no se presentan, no pasa nada. ¿Listo? En selección abreviada, luego de que abrimos el proceso,
tenemos 3 días para manifestar interés de participar. ¿Tienen que ser las MIPYMES? No necesariamente, ¿cierto? Pueden ser ellas, pueden ser cualquier otro. Ahí necesitamos que haya mínimo cuántas manifestaciones de interés, al menos una, para que podamos, para que pueda haber oferta, ¿cierto? En Colombia, el oferente único vale, pero obviamente, como veremos, toca evaluar todas las condiciones en las mismas condiciones para ver el ciclo. ¿Listo? Pues puede llegar perfectamente una, o pueden llegar. Lo que sí sucede es que en la manifestación de interés, si hubo, digamos, la manifestación de A, de B y de C, D ya no puede presentar propuesta. Solamente puede presentar propuesta A, B y C, porque es un requisito habilitante. ¿Listo? Quienes no manifestaron el interés de participar ya quedan eliminados de esa convocatoria. Pero no significa que quienes manifestaron interés de participar obligatoriamente tengan que presentar oferta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se presentan más de 10 manifestaciones de interés de participar en el proceso? Allí, solo en selección abreviada, por eso me vine a hablar de selección abreviada, ¿cierto? Porque los otros temas, aunque cambian algunos términos, la convocatoria es muy similar. En selección abreviada, repito, si se presentan más de 10 personas con intención de participar, manifestación de interés de participar, se debe hacer un sorteo que se llama sorteo de consolidación de oferentes. Un sorteo de consolidación de oferentes. Y esto se debe hacer en audiencia pública. Y debe detallarse el tema para que quede las constancias de que efectivamente el sorteo se hizo. Hubo, por ejemplo, 19 manifestaciones de interés. Debemos hacer un sorteo para que queden ¿cuántos? 10. 10. Para que queden 10 empresas habilitadas para poder presentar oferta. Por eso debe ser tan transparente, porque en el ejemplo que propongo de que hubo 19 manifestaciones de interés, pues estoy eliminando 9. Entonces hay que tener un mecanismo transparente. El más fácil que tenemos todos a la mano es 19 pimpones del mismo color, numerados de 1 a 19, y pues también no solamente del mismo color, sino también de la misma temperatura. Cosas se han visto. Parecen 9 pimpones congelados. Muy frío, eliminado. Condiciones de igualdad. De tal manera que yo pueda decir, aquí están los 19 pimpones del 1 al 19, ¿cierto? Ustedes interesados en la audiencia pública pueden verificar, ¿cierto? Los números, el 9 y el 6 son parecidos, es el mismo de acuerdo a como yo lo muestre. Entonces, ¿qué símbolo tiene el 9 y qué símbolo tiene el 6? Y que para quien no puedo tocarlos, tóquelos, ¿cierto? Y se hace el sorteo. Entonces uno voy a sacar 10 y esos quedan habilitados, o voy a sacar 9 y esos quedan eliminados. Eso les puedo haberlo dicho de manera clara, de todo en el documento, pues para que ¿sí? Porque si no lo dije, y en 19 y resulta que salieron los que yo quiero, y entonces, no, es que los que sacamos son los que van a quedar habilitados para la propuesta. Todo eso debe haber quedado de manera clara para que en el camino no pueda intentar embolatarnos y cambiar las reglas. Y se hace sorteo y se determinan, quedaron las siguientes 10 empresas habilitadas.
pero esto debe ser público, esto debe ser claramente señalado. Yo he conocido lugares en los cuales aparece el acta de la nada. Estos son específicamente un municipio en el cual hubo 3 elecciones abreviadas, 3, que se cerraron el mismo día. En las 3 se presentaron, en uno como 19, en los otros 14, en la otra 25. Hicieron el sorteo de consideración de oferentes en las 3, en las 3, y quedaron exactamente los mismos 10. Oiga, si es para ganarse los balotos, ¿cierto? No. Por eso, esto debe ser un acto público, para efectos de que se evidencie que efectivamente los que se eliminaron en su momento, no porque hubo ninguna otra circunstancia ajena a la transparencia. Pues eso hay que identificar, ¿cierto? Yo tengo el listado de los gerentes del 1 al 19 y aquí tengo los pimpones del 1 al 19. Entonces, esas reglas se establecen. Entonces, listo, los que van a ir saliendo van a quedar eliminados, ¿cierto? Y normalmente uno le dice, saca un pimpón, salió el suyo. Sí. Pero pues puede ser, pero es un escenario que debe ser tan transparente que si a uno lo eliminar, no hay que eliminar. ¿Listo? Bien. Y ahí viene entonces la presentación de la propuesta. Y esto aplica para la selección abreviada, para el concurso de méritos, para la licitación pública. En selección abreviada únicamente pueden presentar propuestas los que quedaron habilitados luego del sorteo de consideración de oferentes, ¿cierto? O los que radicaron manifestación de interés de participar. Quienes no radicaron manifestación de interés de participar, aquí hay otra silla, de interés de participar, entonces ya no podrán presentarse, ¿cierto? En licitación pública se pueden presentar todas las empresas que deseen, porque no hay ningún requisito previo habilitante. Entonces pueden llegar todas las empresas como persona natural, jurídica o consorcio de unión temporal. ¿Listo? Radicadas dentro del plazo establecido. Luego de que se cierra la presentación de propuestas y que se hizo el acta de cierre de la licitación o de la selección abreviada, pues viene un periodo que es de evaluación. Es decir, hay que entrar a evaluar las propuestas. Claro. En selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía, se verifica que cumplen los requisitos habilitantes. Es decir, el legislador quiso diferenciar dos cosas. Una cosa es la propuesta económica y otra cosa son los documentos que identifican al oferente. Que al oferente se le olvidó presentar la cédula, ¿cierto? ¿Lo elimino por eso? Pues en la historia de la Constitución eliminaron a muchísimos contratistas por no tener la cédula, por no juntar la fotocopia de la cédula. Entonces el legislador, ¿qué dijo? Mire, hay unos documentos que se llaman documentos habilitantes, que lo habilitan para seguir a la evaluación. Si lo que le falta en la propuesta es un documento habilitante, por ejemplo, no apuntó la constancia de inscripción en el registro de asistencia y representación legal de la Cámara de Comercio, no la apuntó, ¿cierto? Pues entonces le solicitamos en un periodo posterior al traslado que subsane, que traiga ese documento, ¿cierto? El traslado de la evaluación será de 5 días si estamos en licitación o de 3 días si es selección abreviada
o concurso de méritos, o de un día, si es una mínima plantilla, ¿cierto? Le falta un documento habilitante, ¿sí? Debe estar establecido en el cronograma. ¿Cuál es el día de traslado, los 3 días de traslado o los 5 días de traslado? Pero si lo que le falta es algunos de los documentos o la irregularidad está en algunos de los documentos que dan puntaje, allí ya no se puede subsanar. Simplemente va a perder el puntaje. Por ejemplo, que según una inscripción en el Ministerio de Trabajo, la empresa tiene una persona en situación de discapacidad. Entonces se le da un punto, ¿cierto? Y no nos trajo la constancia del ministerio. No, sí, yo tengo la constancia. No, que yo la tengo aquí y que la quiero brindar. Ya no se puede subsanar, ¿cierto? Que las empresas son en su parte directiva formadas por mujeres. Que la empresa de MIPYME, ¿verdad? MIPYME la acredita y en puntaje, ¿cierto? Pero que se me olvidó juntar la constancia de eso. Ahí ya no se puede aplicar. O si le faltaron fueron documentos habilitantes que nos sirven para evidenciar la experiencia o las condiciones del proponente que se encuentra escrito en el registro único de proponentes o en el que se le faltó registro único tributario. Pues son documentos habilitantes que en el periodo de traslado se los solicitamos, ¿cierto? Tráigalo. Si no los trae, le faltó la cédula, por favor, adjúntela. Y no la trae en el término de traslado, ahí sí tengo que eliminar, ¿cierto? Tengo que eliminar. Señor. Ahorita que está en un proceso de acreditación para el Centro Cultural, 45.000 millones de pesos que están en proceso de 9 personas habilitadas y 3 que están presentando ya los participantes. Ayer hubo audiencia de adjudicación o de revisión también de la oferta económica. Dentro de uno de los proponentes, ellos estaban peleando porque no dieron un punto de personas sin discapacidad. Ellos no presentaron el certificado anterior a la fecha de cierre del proceso y la entidad le dijo, usted no lo presentó, ya ahí queda. En la parte de ayer, la audiencia representado de este consorcio manifestó de acuerdo a la Corte Constitucional que las personas que tienen declarado por el Ministerio de Salud una discapacidad, el día corre desde que lo declaran. Así como presentes un certificado que si se cierra mañana la convocatoria, lo tengo que emitir hoy, entonces no lo presenté hoy, sino que lo presento después, eso ya no se trata como mejora de propuesta. Y él les quiso hacer eso, y por eso traigo la relevancia de ese punto, porque ahorita eso es un análisis que están haciendo muy grande. Y el abogado le decía, la Corte Constitucional indica que el Ministerio de Salud detectó que usted está desde el 2008 discapacitado. Que yo no haya presentado la notificación o la carta el día de ayer no quiere decir que no lo esté. Entonces hay el ente que regula y que está aumentando el análisis de los médicos bajo que se dan, bajo una propuesta de un método de que usted está mejorando la propuesta o si se van contra el régimen de la Corte Constitucional que dice yo no tengo que presentar el documento porque usted está discapacitado hace tantos años. Lo que pasa es que en todo tema la prueba existe. Claro, la empresa puede ser conformada, digamos una empresa de una parejita y ambos están en situación de discapacidad y digamos que está conviviendo. Uno es ciego y el otro tiene limitación de movilidad. O sea, es evidente. Pero nunca escribieron las cosas en el Ministerio de Trabajo. Si le pedimos al Ministerio de Trabajo y allí nos indican 0 personas con discapacidad. La prueba, ¿cierto? El documento es el que me certifica la condición. No se me olvidó, pero mire, somos, ¿cierto? Estamos en situación de discapacidad, pero adicionalmente simplemente no lo hicimos o lo más grave, sí estamos, pero se nos olvidó apuntar. ¿Se mejora la propuesta? ¿Cierto? No conozco la sentencia de la Corte que se refiere a eso, voy a mirarlo, pero en principio es una mejora de la propuesta.
salvo que pues, la Corte nos haya dicho, no importa las circunstancias, en cualquier momento acredita tengo que dar el puntaje y me lo acredita en la evaluación definitiva. No creo. Ya dice evaluación preliminar, publiqué de evaluación definitiva, ya para lo que dice adjudicación me dice no, pues mire. Y entonces. Por eso la suspendieron, quedó suspendida la audiencia porque desde cerró. Y el señor llega con el registro único de proponentes. La licitación se cerró el 1 de julio. Hoy, ayer sacamos, estábamos dentro del traslado diciendo hay otro equipo habilitante que no trabaja y nos trae el registro único de proponentes, sí, calientico todavía, recién impreso, pero nos evidencia que se inscribió el día 12 de julio. Y nos lo trae. No cumple, porque está mejorando la propuesta. Si me lo trae y está escrito de fecha anterior, 1 de abril, listo, cumple. Y lo abrí, ¿cierto? Lo mismo que si no me trajo la póliza de seriedad de la propuesta, ¿cierto? Pero, porque eso lo hacen mucho. No tengo la póliza. Entonces, démosle una póliza vieja que tengo aquí, que no corresponde, ¿cierto? Y luego, el día que lo requiero, van y la compran y la traen. Están mejorando la propuesta. Centros poblados presentaron una garantía que no estaba ni vinculada en un banco ni en además era falsa. Era falsa. Entonces, obviamente no cumplía, cierto que estaba eliminado. Pero no se evidenció. De hecho, Centros Poblados nos enseñó a todos que tengo que entrar a la plataforma de la aseguradora a revisar que existe, ¿cierto? No me basta ver el documento que por principio buena vez lo diría, porque aquí está y esto, venga, ya sabemos que aquí todo es viable, ¿cierto? Entonces entre a la plataforma de la aseguradora y verifique que efectivamente esa póliza sí existe, y sí existe para este proceso contractual, y sí existe a nombre de quien me la presenta. Porque ese de los Centros Poblados pudo, yo no tengo elementos de juicio, pudo haber pecado de aceptar en la buena fe quienes se evaluaron. En Medellín, por ejemplo, la forma de contratación que tienen en el 80% de los contratos es que tú puedes presentar documentos hasta el día del traspaso de informe de evaluación, no hasta el día de corte de presentación de la oferta. Y así pasó con una empresa en Bogotá, se presentó un proceso de 750 millones, estaba en proceso el RUT contra la Cámara de Comercio, tú demoras más o menos como 15 días hábiles para que te habiliten, te pongan firme, no presentó el RUT, pero entonces cuando ellos fueron a hacer la evaluación me dijeron no cumple. El pliego decía tácitamente se permite presentar documentos hasta antes del traspaso, traslado de informe de evaluación. Quedó un día antes del traslado y ahora me está aplicando eso. No mojamos a la gente y bloqueemos hasta que esté el corte de presentación de la propuesta, sino que hasta que traslademos las propuestas como tal. Los establecidos en el pliego de condiciones obviamente se convierten en ley para la convocatoria y deben cumplirse. No, que es que si el pliego lo digo, hay que garantizar. Señor. El pliego tipo. Ahí sí que es interesante escucharlos en el sentido de obviamente se construye un pliego tipo para que tenga la corrupción, que hay las comunicaciones que todas acá los redes, que participan de la clase, pero ¿qué tanta subjetividad le cabe a un pliego tipo? ¿Qué es lo que ellos hacen? En el cual hay unas condiciones mínimas, incluyendo lo que había mencionado. Eso, digamos, está dentro del pliego tipo. Y también que vale la pena la pregunta, digamos que una licitación hecha en un municipio se puede sobrepasar las normas de seguridad. No. Primero, si estamos frente al pliego tipo, el pliego tipo es inmodificable, ¿cierto? En ningún sentido. Hay unos dos elementos que yo puedo ajustar, pero todo lo que son las condiciones, los indicadores financieros, nada de eso es inmodificable. No, que es que necesito más experiencia que necesito. No, el pliego tipo es inmodificable. Entonces, contrario, el pliego tipo lo que permite es que prácticamente cualquiera pueda cumplir. Porque, ¿qué hace el legislador? Dice, mire, finalmente a mí no me interesa
el oferente. Me interesa la propuesta. Obviamente el oferente lo voy a habilitar en la medida que me cumpla una experiencia que me garantice que sabe hacer lo que yo quiero que haga, ¿cierto? Pero si me cumple la experiencia, finalmente el pliego tipo lo que busca es garantizar la libre concurrencia, la mayor cantidad de oferentes posible, y por ese camino propiciar la competencia y permitir que sean las mejores ofertas las que ganen, ¿cierto? Allí hay varias cosas, me pregunta frente a las personas incumplidas. Y hay un tema que es importante que tengamos en cuenta. El incumplimiento de los contratos puede llevar a inhabilidad, que no pueda presentar propuestas durante un periodo de 5 o 10 años, o en el caso de personas que han sufrido multas inscritos en el registro único de proponentes, 2 o más, se les quita un puntaje de la evaluación, ¿cierto? La ley 2195, el artículo 54, 55, es una de las tantas leyes anticorrupción que se establecen en Colombia. Allí se establece que si un contratista o el miembro del consorcio de valor temporal ha tenido multas reiteradas, se hará acreedor a perder 1 punto, 2 puntos. El caso es que en una licitación reñida que llega a la evaluación financiera frente al proceso aleatorio, pues 1 punto puede significar perder la licitación, ¿cierto? Entonces, eso ya son temas que se caminan hacia allá, porque decían, pero ¿qué? La misma edad que se ha incumplido y lo multen y lo multen y lo multen, no pasa nada. Entonces ya la 2195 le establece la disminución en el puntaje a esos contratistas incumplidos. Bien, entonces la evaluación, digamos, se permite que se subsanen los documentos habilitantes y se hace la evaluación definitiva en los procesos de selección abreviada de concurso de méritos, y en el de mínima cuantía también, pero en el de mínima cuantía lo único que se tiene en cuenta para adjudicar el contrato a los que cumplen los requisitos habilitantes es el menor precio. Entonces los contratos, en nuestro ejemplo, mínima cuantía hasta 100 millones, oscila según la actividad pública. Los hicimos de esta categoría, por ejemplo, es hasta 28 salarios mínimos, y dependiendo de la categoría va oscilando, ¿cierto? Supongo que su cantidad debe estar en 45 o 52. ¿Cuánto? 45 salarios mínimos legales, ¿cierto? Ahí nos determinan los grandes, como el departamento de Cundinamarca, como Bogotá, 1000 salarios mínimos legales. Siguiendo por el ejemplo, por la facilidad de los 100 millones, 10%, entonces, si el contrato es de mínima cuantía, 90 millones por algo, lo único que nos importa es el precio, cumple requisitos habilitantes y el menor precio es determinado, ya lo miramos. Para todas las propuestas, lo miro no mucho más la mínima, pero para todas, uno mira la oferta económica y puede uno llegar a la cuenta. Antes de que hablemos de la oferta económica, me voy para la licitación pública. Dijimos en licitación pública que en el momento de la apertura de la propuesta miramos todos los documentos menos la propuesta económica, el sobre que trae la propuesta económica. Porque el sobre económico o la que contiene la propuesta económica lo vamos a abrir en un momento posterior, establecido previamente en el cronograma y en el pliego de condiciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque establece la norma que cómo asigno el puntaje de mayor o menor. Entonces hay diferentes factores de ponderación de la propuesta económica: el menor precio, la media aritmética, la media geométrica, la ponderación de las propuestas. Entonces son fórmulas aritméticas, fórmulas matemáticas, pero que nos pueden cambiar el orden de asignación del puntaje. Por ejemplo, le damos a 60 puntos a quien quede en primer orden. ¿Cómo sé yo si le voy a dar el puntaje al de menor precio o al que se encuentre en primer lugar luego de la ponderación de las propuestas, o la media geométrica o la media aritmética? Entonces, ¿qué dice la norma? Mire,
programamos una audiencia y en esa audiencia vamos a abrir las propuestas económicas. Luego ya de que hicimos toda la evaluación, ¿cierto?, de los demás factores que entregan puntaje, que hicimos la evaluación preliminar frente a los requisitos habilitantes, que ya respondimos todas las observaciones, ya verificamos quiénes subsanaron, quiénes no, y quedaron habilitados de los 19 oferentes, quedaron habilitados 7, porque cumplieron todo, van cumpliendo todo, ¿cierto?, en lo habilitado, con tales puntajes. Falta asignar el puntaje de la propuesta económica, que más o menos es el 60%, ¿cierto?, el prototipo. ¿Cómo lo asignamos? Entonces, hacemos la audiencia y en la audiencia abrimos las propuestas económicas. Las abrimos, ¿cierto? Y luego de abiertas las propuestas económicas, dice la norma que para determinar cuál es el factor de evaluación, de ponderación de la propuesta, se tendrá en cuenta la tasa de cambio, TLM, tasa representativa del mercado, el precio del dólar, ¿cierto?, que se publica en la tarde del día en que se abrió la propuesta, que rige para el día siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el nombre? De 1 a 25 terminó el dólar en 4.008 pesos con 23 centavos. Ah, 23 centavos. Ponderación de la propuesta. Pues se ponderan todas, y entonces, según la ponderación, se entregan los puntajes. O que quedó de 25 a 50, de 26 a 50, entonces, media aritmética. Que quedó de 50 a 75, media aritmética. Que quedó de 75 a 100, menor precio. Entonces, uno no sabe antes de abrir la propuesta cómo va a ser el orden de puntaje. Entonces se trabaja con un factor aleatorio que es la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Y entonces ya cuando se publica la tasa representativa del mercado, ya puede uno evaluar las propuestas. Pero las propuestas también son objeto de análisis. Por ejemplo, que me modificó la unidad de medida. Yo tengo metros cuadrados y me presento metros lineales, causas de eliminación. Que me cambió el número o cantidad de elementos que requiero. Que me cambió el valor unitario y total, mantenía la propuesta. Entonces, hay algunos que no firmó la propuesta. Esto se da mucho, ¿cierto? Y en el tema de la firma, y eso también opera para los temas de los documentos que asignan puntaje. Hoy he hecho carrera mucho que uno le dice a la secretaria, póngale ahí mi firma, no tiene la firma escaneada, ¿no? Escaneada ahí, póngale ahí la firma. La firma escaneada no sirve, es que yo presenté una firma electrónica o una firma digital. No, el tema de la firma digital y la firma electrónica está perfectamente reglamentada en la ley, de tal manera que la firma escaneada, en la cual lo que he hecho es pegar una firma, no cumple con el requisito. Y si es un documento subsanable, pues uno le dice la firma no cumple, no es una firma digital o electrónica, subsane. Pero si es un documento que asigna puntaje, y perdió la licitación, claramente por un tema de eso. Y si es la propuesta económica, pues nada, ¿cierto? ¿Y cuál es la firma electrónica válida? Eso está reglamentado por una ley que habla de las firmas electrónicas y digitales, que es, entonces, hay un procedimiento específico sobre el tema, que pues no lo manejo bien, pero la ley, algo de la ley de las firmas digitales. No, lo que es que se escribe ante el Ministerio del Interior, hay una unidad de registro, hay un sistema especial. Debidamente registrados ante el Ministerio de las TICs, ¿cierto? Y cumplen un procedimiento específico para garantizar que el símbolo que figure allí se encuentra como firma digital o firma electrónica. Pero te hago una pregunta.
pregunta, en ese caso, digamos que los documentos al SECOP son cargados por un propio usuario con una contraseña, así la firma venga de esa manera, porque después de pandemia, digamos que eso se aceleró también, la forma en la que se ponen esas firmas en los documentos, ya sea con Acrobat. Entonces, lo que se hace es firmarlo en original y escanear. Pero no lo hacen. Yo diría que hay una validación de seguridad de que esa es la intención de la persona. Es un documento original, escaneado o impreso para efectos. Allí no hay ningún problema, porque el documento original existe, ¿cierto? El tema es cuando la firma que imponen no va sobre un documento original que fue escaneado, sino que se impuso sobre un documento y en consecuencia no cumple ni ser documento original, ni ser documento con firma digital, ni con firma electrónica. Recordemos que, y en mis citaciones ustedes lo saben, ¿cierto? Los oferentes parecen leones en el circo romano, todos tratando de ver cómo se comen al otro, cómo inhabilitan al otro, porque esto es una competencia, ¿cierto? Y entonces muchas veces minúsculos errores significan la posibilidad de ser eliminado o ser rechazado. Entonces por eso uno, en este tema de la firma, pues si no tenemos firma digital o electrónica, pues lo que se hace es firmarlo en original, ¿cierto? Y escanearlo, y si nosotros encontramos en la evaluación que la firma, entonces haga llegar el documento y hacen llegar el documento original, ¿cierto? Y listo. Si es subsanable, ¿cierto? Porque si es de puntaje, perdió puntaje. Bien, todo esto nos permite luego del proceso, o sea, perdónenme que pues, en 2 horitas haya hecho el resumen de la carrera de las 4 modalidades. Ya voy a hablar un poquito de la licitación, de la contratación directa, porque pues obviamente uno dura un semestre completo hablando de esto. Uno tiene un seminario, en este caso para el día de hoy, para decirles que la evaluación, una vez que queda un orden de elegibilidad en licitación pública, siempre será en audiencia pública. Se adjudica el contrato a quien ha quedado en primer lugar. Se le adjudica el contrato, ¿cierto? Contra ese acto de adjudicación no hay recursos. ¿Qué es que yo soy la mejor propuesta y me están interpongo recursos? No hay recursos. Obviamente, como es en la audiencia pública, allí se notifica en estrados a todos los asistentes y ese acto de adjudicación, como todos los documentos precontractuales y contractuales, se publican en el INSECOP. Todos los documentos deben ser publicados de manera inmediata o a más tardar dentro de los 3 días siguientes. Nos sucede mucho que hoy la gente además se volvió perezosa de ir a la entidad a revisar las propuestas. Una vez que se abren las propuestas, le llega a uno una observación: por favor, escanéelas y publíquelas. En muchos lugares lo hacemos por garantizarles transparencia, pero si no lo hiciéramos, no estamos vulnerando ninguna norma. La ley lo que dice es que la única propuesta que la entidad está obligada a publicar es la propuesta a la cual se ha adjudicado el contrato. Lo cual no significa que las propuestas sean ocultas. Una vez que se abrieron las propuestas, estas quedan allí disponibles para que cualquier persona pueda ir a verificar. Obviamente las observaciones en esta etapa que vamos a responder son las observaciones de los oferentes, ¿cierto? Pero están públicas, pueden ir a mirarlas, pueden ir a revisarlas. Incluso si nos piden copias, les autorizamos las copias, ¿cierto? Pero bueno, hemos establecido en los lugares que uno está que pues tampoco perdemos nada por publicar, no violamos ningún derecho, ¿cierto? Pero en estricto sentido, si no publicáramos las propuestas, no se vulnera ningún derecho, porque la obligación legal es la de publicar la propuesta que se le adjudique el contrato. ¿Alguna pregunta frente a esta parte de selección de contratistas?
Sí, digamos que sobre la participación ciudadana, que es muy importante en el escenario. ¿Cómo es la participación en la comunicación? ¿Cómo tiene que ser, digamos, que la información que se prevé por parte de la entidad a la ciudadanía con el tiempo? Y por eso no se graba. Hay algo que olvidé que es muy importante frente a la participación ciudadana, y es que en el momento de la convocatoria del acto administrativo de apertura del proceso de licitación o de selección abreviada, concurso de méritos, se pueden constituir, y en el acto de convocatoria se hace un llamamiento para que se constituyan veedurías para que vigilen el proceso de selección del contratista y luego de ejecución del contrato, ¿cierto? Entonces allí tenemos un primer proceso de participación ciudadana absolutamente claro en el proceso. En segundo lugar, Perdón, ¿qué la veeduría o la persona? la veeduría, La convocatoria. la entidad pública. La entidad pública, en el acto administrativo de convocatoria a la licitación pública o a la selección abreviada, hace llamamiento a la comunidad para que constituyan veedurías para vigilar el proceso de selección del contratista y ejecución del contrato, ¿cierto? Obviamente que la entidad no hace la veeduría, ya para eso la personería es el organismo encargado de colaborar con las comunidades para efectos de organizar y poner en funcionamiento las veedurías. Pero adicionalmente, en licitación pública y en selección abreviada hay varias audiencias públicas que se están realizando durante el proceso. En licitación pública casi todo es una audiencia, y en esa audiencia pública puede llegar cualquier persona, porque su nombre lo dice, es audiencia pública, ¿cierto? Lógicamente que la participación pues debe ser ordenada, reglamentada, porque pues obviamente puede perfectamente llegar un grupo de personas que representen diferentes aspectos de la sociedad, o que representen a contratistas que quedaron eliminados, o que representen a los grupos opositores de la administración, o que representen, ¿cierto? Entonces obviamente, pero nada impide que se pueda permitir la asistencia de cualquier persona en el proceso. Adicionalmente, ningún documento precontractual, ni precontractual luego de que hemos hecho la apertura, ni contractual es secreto, ¿cierto? Salvo que, por ejemplo, haya un factor, uno pide en las propuestas el equipo de apoyo que va a trabajar hoja de vida. Es posible que en la hoja de vida haya algunos documentos reservados, hay algunos documentos reservados en algunos tipos de propuestas especializadas. Entonces, si hay algún documento reservado, pues sobre ese documento reservado, por ejemplo, por algunas circunstancias de la hoja médica, por algunas circunstancias la legislación como un documento adjunto a una propuesta, pero privado, para nosotros, para evaluar, y nos piden copia íntegra de la propuesta, se puede entregar. Hay un tema que tiene que ver con el tratamiento de datos, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi cédula de ciudadanía es un documento mío, ¿cierto? Y que puede ser utilizado para maniobras, para algún tipo de cosas. En principio yo podría negar la copia de la cédula, pedir las copias, negar las copias de los documentos que podrían tener reserva de datos, salvo que el debate esté cifrado sobre ese documento, caso en el cual pues obviamente al momento de radicar la propuesta pues estaría básicamente una autorización de los documentos, que hacen parte. Bien. ¿Hasta dónde es el alcance de una veeduría? ¿Puede interactuar con la información, contratación, pólizas, por ejemplo, servidor de los materiales que se utilizan? ¿Hasta dónde es su alcance? ¿Cuáles son sus restricciones? Pero la veeduría es frente a la administración. Frente a la administración. Claro, usted puede, como veeduría, como ciudadano, ver las propuestas, ver los documentos,
ver los contratos, ver los pliegos. De hecho, todos estos documentos quedan en el SICOP, que es un donde se puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Pero frecuentemente se confunde que el veedor se vuelve otro interventor. Entonces termina de encima el contratista, ¿por qué no hace esto? Mire que falta más cemento, mire que... Y ahí obviamente no. Pero si usted percibe como veedor que la calidad de los materiales que se están utilizando en la obra no corresponden a los contratados y a los que se exigen por la naturaleza de la obra, de manera inmediata usted como veedor puede acudir a los órganos de control ante la misma administración a hacerle ver que allí la ejecución de la obra no está cumpliendo las condiciones de calidad o de oportunidad, pero ante la administración. La veeduría es a la administración, ¿cierto? De manera indirecta al contratista, pero usted no puede como veedor ir al contratista, mira, es que aquí, ¿cierto? Porque tenía unas interferencias en la ejecución del contrato. ¿Listo? ¿No sería un contacto directo con la interventoría en este caso? Con la interventoría, claro, perfecto. Ya en la siguiente sesión vamos a hablar de la ejecución y allí vamos a hablar del interventor, del supervisor, de todo el tema y un poquito de la liquidación con algunos temas problemáticos. ¿Listo? Obvio, con el interventor sí, porque nosotros no somos los oídos. Imagínese usted que el secretario de obras o las calles dice que están todos los días en la obra mirando a ver si efectivamente es imposible. Claro, que si uno es juicioso, pues uno va a darle vista, ¿sí? Periódicamente, pero para eso son los interventores, pero ya es importante. Perfecto. Bien, muy bien. Agradecerles por esta sesión de la mañana, la primera parte. 10 minutitos para tomar tinto y volvemos para seguir con las dos etapas.